Bueno, vamos a continuar con la clase de RAC, recepción, acogida y clasificación, donde habíamos finalizado semana pasada hasta esta parte de registro de datos. Es muy importante que todo el proceso de atención del paciente, desde que llega a urgencia hasta que sale del servicio, sea registrado. Y eso es posible, sí, mediante el registro que realizan varios profesionales en todo el proceso de atención del paciente. Y se realiza en un documento que tiene un valor médico legal, que es la ficha de atención. La ficha de atención, como pueden ver, tiene varios apartados. Un apartado de admisión que se completa por el personal de recepción, que es el personal administrativo que se encarga de hacer registro de llegada del paciente. Luego se completa con datos de la atención en RAC por el personal de enfermería encargado de la atención en RAC. Luego, reevaluación y reclasificación. Y así, cuando el paciente recibe ya la primera atención por el equipo médico, el médico encargado se encarga, ¿sí?, de llenar, completar esta ficha de atención. Y al final debe registrar su nombre, su firma y su sello, porque es un documento de valor médico legal. Tiene que completarse correctamente, ¿sí? Y el profesional que se encarga de la atención tiene que firmar y sellar, ¿ok? Bueno, hasta ahí quedamos, ¿verdad, Adrieni? Hasta esa parte. Continuamos entonces. Bueno, aquí, durante nuestra clase de RAC, es muy importante que ustedes también conozcan, ¿sí?, cómo se puede realizar un control de calidad en el servicio de urgencia. En todo hospital, en todos servicios del hospital, incluyendo el servicio de urgencia, se hace un control de calidad. Se tiene que evaluar los servicios que han sido prestados. Se tienen que evaluar los resultados. ¿Y cómo eso es posible? Es posible por medio de ciertas herramientas, instrumentos, ¿como cuáles? Encuestas aplicadas a usuarios, a la comunidad, a los trabajadores, ¿sí? Por medio de un espacio para atención al usuario, atención al paciente, ¿verdad? Atención al usuario del servicio, con espacio para reclamos, sugerencias, todo con el objetivo de mejora continua, identificar los puntos negativos para cambiar, modificar o eliminar todo lo que sea negativo. Y otro instrumento son los indicadores. Esos indicadores vamos a ver hoy durante la clase. ¿Cuáles son? Los indicadores
son herramientas que nos permiten conocer cualitativamente y cuantitativamente, ¿sí? Cómo se da, cómo se ofrece, cómo se realiza el servicio en el hospital. Esa es la evaluación de calidad de la asistencia que se presta en los servicios de urgencia, requiere de herramientas que contemplen sus aspectos más importantes. La evaluación por indicadores es un instrumento útil para controlar de forma numérica la calidad de la actividad diaria. Vamos a ver aquí indicadores que podemos usar en el servicio de urgencia. Hay muchos indicadores. Los indicadores ya pueden ser en un hospital aquellos de uso universal, que en todo hospital se utilizan para evaluar productividad, para evaluar calidad, ¿verdad? Como por ejemplo estancia media, número de egresos, número de partos, ¿verdad? Nos permite evaluar productividad, pero también algunos calidad, como el número, ¿sí? De infecciones intrahospitalarias, de óbitos, ¿sí? Reincidencias. Entonces hay ya indicadores prontos, que son así de uso universal, pero también en cada servicio, de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr en cada objetivo, se puede elaborar indicadores para medir si se logró o no lo propuesto. Entonces se pueden crear, elaborar indicadores, ¿sí? Aquí yo les traje algunos indicadores que se utilizan en todo servicio de urgencia, sí, de forma general. Ya son indicadores conocidos que se usa en todo servicio de urgencia. Uno de esos indicadores que podemos utilizar, ¿sí? Se basa en el tiempo de atención de pacientes, de llegada de pacientes o número de pacientes que ingresaron al hospital, que salieron del servicio, ¿verdad? Entonces, por eso, todo proceso de atención del paciente en urgencia se tiene que registrar correctamente, de forma completa, se tiene que registrar, ¿sí? Porque eso después se usa para evaluar resultados. Entonces, uno de ellos es el índice de pacientes perdidos sin ser atendidos por el médico. Por eso, cuando un paciente llega a urgencia, tenemos que hacer su registro de admisión, ¿sí? Por eso, cuando es atendido en RAC, tenemos que registrar su asistencia en RAC. Cuando es atendido por el médico, registrar hora, ¿sí? Momento de la atención. Eso es necesario para así usar esos datos, ¿sí? Para determinar si se presta un servicio con calidad o no. Ese índice de paciente no atendido significa que es el índice de pacientes que llegaron al servicio de urgencia, fueron atendidos en recepción, fueron registrados y se fueron, se marcharon, decidieron dejar el hospital antes de ser atendido en RAC, antes de ser clasificado o antes de ser atendido por el equipo médico. Sea cual fuera el motivo por el cual el paciente decidió irse, marcharse. Un ejemplo, una de las principales causas, motivos por el cual el paciente se marcha del hospital sin ser atendido por el equipo médico, por RAC, es porque por la demora en la atención. Esto se ve muy frecuentemente en servicios de urgencia.
Porque el servicio de urgencia es un servicio que es la principal puerta de entrada a un hospital. Entonces el flujo de pacientes suele ser continuo, constante. Y si no está organizado, se congestiona, demoran los pacientes en ser atendidos. A veces también no solo por la demora en la atención, sino porque falta información. No recibe información adecuada sobre la atención que va a recibir, sobre el tiempo que va a esperar. Se marcha el paciente, no espera, o por un maltrato, ¿verdad? El servicio de urgencias donde hay una gran cantidad de números y situaciones donde los profesionales, sí, son agredidos por pacientes o familiares, porque suele haber un choque entre expectativa del paciente y la atención que recibe. Y es donde suele haber un número muy grande, ¿verdad?, de conflictos entre pacientes y profesionales de la salud, y donde los médicos u otros profesionales resultan agredidos. Entonces, así, motivos para dejar el servicio pueden ser varios, porque no se ofrece el servicio que el paciente quiere, porque hay un choque entre la expectativa que tiene y el servicio que se le va a ofrecer, porque no se le explica sobre el servicio que va a recibir, no se le explica sobre el tiempo que tiene que esperar, o porque espera mucho, demora mucho la atención, entonces el paciente se marcha. Sea cual fuera el motivo por el cual el paciente decidió marcharse, ¿sí?, ese índice de pacientes que no fueron atendidos es utilizado como un índice de adecuación, riesgo y satisfacción. Ese indicador de índice, ese índice de pacientes que se marcharon antes de ser atendidos, se puede dividir en dos. Se puede dividir en índice de pacientes perdidos sin ser clasificados. Es aquel porcentaje de pacientes que vinieron al servicio de urgencia. Después que vinieron del servicio de urgencia, se registraron y luego se marcharon, ¿verdad? Entonces, índice de paciente perdido sin ser clasificado, llegó al servicio, se registró, no se clasificó en RAC, solo se registró su admisión y se marchó. Índice de paciente clasificado y perdido sin ser atendido por el médico, llegó a urgencia, se registró, se clasificó en RAC y se marchó, ¿sí? Entonces, ese índice de paciente perdido sin ser clasificado es el porcentaje de pacientes que deciden dejar el servicio de urgencia después de su llegada a urgencia y o de ser registrado administrativamente y antes de ser clasificados sobre el total de pacientes registrados. El índice de paciente clasificado y perdido sin ser atendido por el médico es el porcentaje de pacientes clasificado que deciden dejar el servicio de urgencias antes de ser atendidos por el médico sobre el total de pacientes clasificados. Esos son dos indicadores que podemos usar. Luego, podemos usar otros indicadores. El tiempo de llegada, registro, triaje.
Por eso es muy importante que se registre con precisión en la ficha de atención del paciente hora y minuto de llegada aquí en este apartado, donde pueden ver aquí con la flecha, hora, horas y minutos con precisión. Luego en enfermería, horas y minutos con precisión cuando se le atiende en RAC. ¿Por qué? Se utiliza ese tiempo como indicador. Entonces, el tiempo desde la llegada del paciente al servicio de urgencia hasta el momento que se inicia la clasificación. Se recomienda que en un servicio de calidad, ¿sí?, la atención se realice en los primeros 10 minutos de llegada del paciente. Es decir, paciente llegó, se registró, hora, minuto, y luego espera para ser llamado para atención en RAC. Y cuando es llamado en RAC se registra hora, minuto. No puede pasar 10 minutos. Eso es lo ideal, que sea atendido en los primeros 10 minutos de su llegada. Luego está el tiempo de duración del triaje. El objetivo del triaje es que se atienda a los pacientes rápidamente, con agilidad, porque el objetivo del triaje, del RAC, es solo clasificar, es garantizar que el paciente que necesita de una atención inmediata sea atendido rápidamente, inmediatamente, y no que esté aguardando, no que esté ahí esperando. Entonces no tiene sentido que se demore en el RAC. 5 minutos. Sí, en el 95% de pacientes clasificados es lo que debe ser el tiempo de atención en RAC. Para hacer así, impresión general, anamnesis rápida, direccionada al motivo de consulta, examen físico, neurológico, circulatorio, ¿sí?, respiratorio, rápido, signos vitales, tensión arterial, temperatura axilar, saturación, glicemia, frecuencia respiratoria, cardíaca, se registra el peso y vamos. Si es necesario valoración del dolor, clasificamos al paciente, damos información, despedimos, listo. Rápido, con objetivo de clasificar. En algún paciente u otro tal vez se pueda demorar un poco más, tardar un poco más, pero la duración debe ser de 5 minutos en 95% de los pacientes clasificados. Tiempo de espera para ser atendido. Después que el paciente ya llegó al servicio de urgencia, ya fue clasificado en RAC, se orienta y se recomienda que 90% sea atendido en 2 horas. 2 horas. Y el 100% en 4 horas. Luego de su clasificación en RAC, ¿sí? Esos son algunos indicadores de calidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Quedó claro?
Continuamos. Bueno, vamos a ver ahora cómo debe ser realizada la implantación del RAC en un servicio de urgencia. Todo hospital, en todo servicio de urgencia debería haber un triaje, un RAC, ¿verdad? Y infelizmente a veces esa no es la realidad en todo servicio de urgencia. Al menos aquí en Paraguay, ¿verdad? Hay muchos hospitales que no cuentan con RAC, algunos no es funcional, ¿sí? No funciona. Entonces, hay algunas consideraciones a tener. En todo servicio de urgencia, cuando se desea implantar un RAC, se tiene que seguir un proceso, se tiene que seguir unos pasos de la implantación. Y vamos a ver aquí cuáles son. El primer paso es creación de una comisión local de RAC. Eso es lo primero. ¿Se va a hacer implantación de un RAC? Pues bueno, crear una comisión de RAC. Al crear una comisión de RAC, se tiene que determinar y tiene que quedar bien claro cuáles van a ser sus funciones y por quiénes va a estar integrado. Esa comisión tiene que estar integrado por varios miembros, ¿sí? Representantes de cada parte de profesionales del servicio de urgencia, médico, enfermero, técnico auxiliar, ¿sí? Personal de administración y un directivo o un representante de la dirección general. La función de esa comisión es realizar una estrategia y una planificación de cómo se va a implantar el RAC y garantizar con que sea cumplido. Segundo paso, o sea, segunda etapa de este proceso de implantación de RAC, se tiene que definir personas que se capacitarán. Ya vimos que en el RAC, quien se encarga de la atención es el personal de enfermería, porque el objetivo del RAC es hacer clasificación y el personal de enfermería está apto, tiene el conocimiento técnico y científico para eso. No es necesario que sea el médico, porque el objetivo del RAC no es tratar, no es diagnosticar. Entonces, quiero que tengan en cuenta que se tiene que elegir aquellos enfermeros que van a hacer atención en RAC. Solamente que el tiempo de jornada laboral en RAC de forma diaria no tiene que superar 4 horas. Tiene que ser como máximo 4 horas. ¿Por qué? Porque el personal está sometido a mucha presión constantemente, flujo de paciente continuo. Entonces, máximo 4 horas. El resto de la jornada laboral del enfermero va a cumplir en otro espacio, en otra área de urgencia. Y ahí va a ir, ¿verdad? Viendo los turnos para los enfermeros y para que se puedan cubrir todos los horarios, tanto de jornada laboral habitual como las de guardia y de finales de semana, tiene que haber al menos 12 enfermeros capacitados. Porque solo la experiencia en enfermería y el currículum profesional en enfermería no basta. Los enfermeros que van a actuar en RAC tienen que tener un cierto perfil. ¿Cuál es ese perfil? 1 año de experiencia en urgencia, como mínimo.
ya tiene que tener 1 año de experiencia en urgencia, como mínimo. Como mínimo. Luego, algo que así se tiene que elegir, por lo menos 12, que son los que van a actuar y van a estar asignados, ¿sí? Específicamente para RAC. Pero se recomienda y el objetivo es que todo enfermero esté capacitado, porque si en algún momento se soslaya la necesidad de un enfermero en RAC, ¿sí? Entonces los profesionales van a estar capacitados y van a poder realizar esa atención. Tercer paso, capacitación. ¿Cómo? Teórico y práctico. Teórico y práctico. 6 horas teórico, 24 horas práctico con un paciente real. Un paciente real que va a ser una atención tutelada por un experto en RAC. Luego se elige un modelo. Es muy importante que tengan en cuenta que hay varios modelos que se pueden adoptar para el RAC. Y todos los modelos son muy parecidos, elaborados, ¿verdad? Por diferentes autores, universidades, pero todos siguen básicamente los mismos criterios, tienen los mismos 5 niveles de atención, según nivel de urgencia, muy parecidos. Cuando se va a implantar un RAC, se tiene que elegir un modelo, ¿sí? Se tiene que elegir un modelo. Se elige un modelo y se tiene que hacer difusión. Todos tienen que conocer el modelo adoptado, desde el médico, el director, hasta el personal ahí de seguridad, de apoyo, de lo que sea. Porque todo lo que se va a hacer en el servicio de urgencia, todo el circuito de atención, es en base a ese modelo adoptado. Entonces, todos tienen que conocer, no solo personal sanitario, sino que servicio de apoyo también. Todos, ¿sí? Y se tiene que colocar paneles con discriminantes, como pueden ver aquí en esta imagen. ¿Ven esta imagen? Tenemos aquí un panel, ¿verdad? Con los niveles, modelo de triaje, ¿sí? Los niveles con sus colores, ¿sí? La clasificación según grado de urgencia, ¿sí? El tiempo mínimo deseado de atención. Entonces tiene que estar así, a vista del paciente, de los usuarios, de los acompañantes o familiares del paciente, para que conozcan también, ¿sí? Cómo será el circuito de atención en función al modelo adoptado. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me acompañan? ¿Sí? Bueno, yo quiero hacer un breve receso con ustedes, solo voy a buscar un poco de agua. No vamos a demorar mucho, 5 minutos en rack. Voy a volver a la proyección del slide y estamos viendo aquí que se debe hacer la elección de un modelo. Como les dije, hay varios modelos que pueden ser elegidos. Todos los modelos que son aprobados por la OMS son los de 5 niveles de atención, todos muy similares. Y luego el próximo paso sería definir un espacio adecuado. Nosotros ya hablamos un poco sobre esto cuando hablamos de estructura física, ¿verdad? Cómo debe ser la sala de RAC, ¿sí? La sala de RAC tiene que tener aproximadamente 8 metros cuadrados,
para que pueda dar cabida a todos los materiales necesarios, todos los elementos necesarios, como, por ejemplo, los muebles, como la camilla, como las sillas, el escritorio, la vitrina de medicamentos o mesa para medicamentos o una mesada para preparar medicamentos, balanzas, ¿verdad? Y otros elementos. Entonces tiene que tener aproximadamente 8 metros cuadrados para dar cabida al paciente, su acompañante, el profesional de enfermería e incluso 2 profesionales de enfermería para actuar simultáneamente en pico de demanda. Su ubicación debe permitir la visión de la zona de entrada y de la sala de espera, porque se sigue ese circuito, ¿verdad? Paciente llega a recepción, va a RAC, sala de espera, se le encamina a consultorios, ¿sí? Entonces tiene que estar contiguo a la admisión, es decir, adyacente a la admisión, con condiciones de intimidad y confort acordes con la naturaleza de la actividad. Es conveniente que permita al menos el trabajo simultáneo de 2 profesionales en situación de pico de demanda asistencial. Y pueden ver nuevamente aquí en esta imagen siempre algún panel con discriminante sobre el modelo adoptado para la atención en el RAC. Y luego tenemos que tener en cuenta los circuitos y espacios para esa atención. El circuito de atención es siempre en base al modelo adoptado, ¿verdad? Esto puede variar de un hospital a otro, de la estructura del hospital, de los servicios que se ofrece, de las especialidades con las que se cuenta en el hospital. Pero básicamente es así como ya vimos en la clase. Recepción, sala de espera, RAC, áreas de asistencia, áreas de primera asistencia. Pueden pasar por otras áreas de cura, observación, reanimación, ¿sí? Sala de partos, quirófanos. Puede pasar por otros procesos asistenciales para radiodiagnóstico. Y luego se determina el destino del paciente, domicilio, internación, fuga o la muerte. Se define circuito para examen complementario y cartera de examen. ¿Qué exámenes pueden ser solicitados? Sí, a pacientes urgentes. No es todos los exámenes, sino que suele haber una cartera específica de qué examen puede ser realizado, puede ser solicitado para pacientes urgentes. Definir las áreas para siguientes etapas, para registro administrativo, recepción, espera pre-RAC, espera post-RAC si está diferente, salas, a veces son únicas, sala de RAC y consultorio médico o los diversos consultorios que pueden ser según especialidades, que son las áreas de asistencia. Y hay que tener en cuenta que todo debe estar debidamente señalizado. Todo debidamente señalizado. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre RAC? Con esto, nosotros finalizamos todo el contenido sobre RAC. Todo contenido sobre gestión de servicio de urgencia, que es relacionado a nuestra unidad 4. Entonces terminamos unidad 4. Semana que viene vamos a desarrollar la unidad 5, ¿sí? Y quiero que recuerden lo que vimos hasta aquí. Es importante que sepan características del servicio de urgencia, cómo debe ser la estructura física de forma general, cuáles son las áreas asistenciales, cómo es el circuito
funcional. ¿Qué es el RAC? ¿Cuál es el objetivo del RAC? ¿Cómo es el nivel de clasificación del RAC según grado de urgencia? Tiempo máximo deseado de atención. Tienen que saber. ¿Quién se encarga de hacer el RAC? Personal de enfermería. ¿Y cómo se hace la implantación del RAC? Entonces, básicamente es el contenido, ¿sí? Que incluso ya fue evaluado y está siendo evaluado en sus exámenes parciales, ¿verdad? Que es todo el contenido de esta unidad 4. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces vamos a finalizar nuestra clase del día por aquí. Sí, voy a dejar habilitado todavía por más 15 minutos el link de presencia para que vayan registrando. Sí, después ya voy a deshabilitar, entonces vayan colocando ahí sus nombres, los que todavía no colocaron. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan todos un buen resto de jornada. Sí, y ya prácticamente un buen inicio de final de semana, ¿verdad? Me imagino que con mucho estudio, mucho estudio. Están ahí todos sus exámenes, ya ahí, ¿verdad? Entonces, nos vemos.